Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio de esta franja de gestos de la poesía del 2025, auspiciada por el Centro Cultural de la Universidad de los Andes. Hoy estamos muy felices porque le damos inicio a este festival que tiene como poeta, como país invitado a Nueva Zelanda y nos acompañan hoy los dos ejes más importantes en la gestión de estos encuentros, que son Trevor Hayes, editor, y Carolina Miranda, traductora. Eh, Trevor Hayes, voy a presentarlo, tiene una licenciatura de literatura inglesa con especialización en lengua española de Tejarenga Waka, Victoria University of Wellington. En la misma universidad completó la prestigiosa maestría en escritura creativa en poesía del Instituto de Letras Modernas. Vivió en España por 4 años, donde trabajó de profesor de inglés, viajó extensamente por España y Sudamérica y fue publicado en numerosas revistas literarias de Nueva Zelanda. Su primer volumen corto es Two Lagoons, hecho con Seraph Press en el 2017. Entonces, hola Trevor, te damos la bienvenida. Estamos muy felices de tenerte aquí. Gracias, gracias. Estamos también acá con Carolina Miranda. Y Carolina es traductora pública por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y tiene un doctorado en traducción y arte dramático por la University of Hull de Reino Unido. Es investigadora asociada de Tejaranga Waka Victoria University of Wellington en Nueva Zelanda, donde enseñó literatura, español y traducción. Su trabajo de investigación se centra en estudios de traducción y literatura latinoamericana del siglo XX. Ha publicado sobre la obra narrativa, cuentística y dramática de Roberto Arlt y sobre el género policial argentino, español y neozelandés. Coordinó 3 compilaciones de estudios policiales junto con John Anderson y Bárbara Pezzotti: The Foreign in International Crime Fiction, Serial Crime Fiction, Dying for More y Blood on the Table, Essays on Food and Crime Fiction. Su trabajo también se ha divulgado en revistas de investigación de impacto como Clues y el Journal of Commonwealth and Postcolonial Studies. Su traducción al inglés de Saverio el Cruel, de Roberto Arlt, fue incluida en el programa del curso de teatro del International Baccalaureate de la South Bank International School en Londres. También te damos la bienvenida, Carolina. ¿Cómo Muchas estás? Bueno, esto es un evento muy feliz gracias. porque le damos inicio así a nuestro festival de poesía y sinceramente los poetas que han llegado a nosotros a través de ustedes, que nosotros no solemos tener como pues la oportunidad de encontrarnos tan de frente con estos autores y autoras, pues es una fortuna gigante, porque la calidad y la brillantez, luego desde un lugar muy personal, de estos escritores y escritoras pues es maravilloso. Entonces, para iniciar este conversatorio, pues quisiera preguntarle a Trevor, que Trevor, además, como leí, pues inició como poeta y se formó como poeta, pero inició su camino como editor y desarrolló una antología de poetas neozelandeses, de la que pues ahorita estamos, de cuyos poetas ahorita nosotros estamos empezando a conocer. Entonces te quería preguntar, Trevor, ¿cómo fue que inició esa labor como traductor, como traductor, no, como editor? ¿Cómo surge la idea de convertirte en editor y buscar la publicación de esta antología de poesía? Gracias. Bueno, es una historia bastante larga. Ah, de hecho, fui a Chile en el año 2000. Entonces, 25 años. Luego fui a España, como dijiste, donde viví 4 años. Y era durante esa época que me di cuenta que aparte de los grandes como Neruda, Lorca, etcétera, no, no hay, no hay mucha poesía traducido y es difícil si no ah, entiendes español, ¿no? Y luego ah, cuando regresó a Nueva Zelanda um, en el año 2006.
bueno, empezaba a entender cómo ha florecido la poesía neozelandesa y me di cuenta que muchos de mis amigos españoles y latinoamericanos no podrían acceder este tesoro de poesía. Y pensé, bueno, quiero compartir esta poesía tan maravillosa. Y entonces decidí hacer algo. Pero bueno, como suele pasar, la vida se interrumpó, ¿no? Y no era hasta el año 2020 cuando la pandemia golpeó y um, era, ¿cómo se dice? Con un confinamiento Ujú. de lockdown en Nueva Zelanda y de repente tenía tiempo y era entonces que empecé el proceso de seleccionar los poetas, poemas y encontrar tra- traductores como Carolina, por ejemplo, y planear el proyecto. Entonces, sí, y bueno, aquí estamos 5 años más tarde. Eh, la antología todavía no hemos terminado, pero está cerca. Ah, y más o menos eso es. Increíble. Y Carolina, ¿tú cómo entras acá en este panorama? Cuando conoces a Trevor, Muy, te muy de involucras. refilón, porque Trevor cuando volvió de sus periplos, tomó un par de cursos en el departamento de español, en donde yo estaba trabajando en ese momento. Nos conocimos, después él siguió su vida y eso en 2000 cuando empezó a planear su antología de traducción, me contactó y nos reunimos, nos pusimos al día, me pareció muy interesante la variedad y la cantidad de poetas distintos, no solo de distintas épocas, sino de distintas aristas, digamos, culturales, chicos más nuevos. Me gustó bastante el plan que tuvo y dije que sí, como siempre, sin saber todo lo que, bueno, sabiendo de un poco, pero uno se mete en esos proyectos por entusiasmo más que por otra cosa. Así que fue un aprendimiento para ambos porque la verdad es que cuando decías vos que él se involucró como editor, pero también como corrector, porque la última camada, digamos, de las traducciones las revisamos juntos. Así que nada, fue un proyecto que fue acercándonos de varias maneras. Yo ya había traducido algunos poetas neozelandeses, pero me causó mucha curiosidad un montón de los nombres que surgían en la primera lista que trajo Trevor. Así que para mí fue un aprendizaje también, ¿no? Y una manera de acercarme a la literatura de la mano de alguien que la conoce como la conoce Trevor. Así que fue realmente y bueno, sigue siendo, porque faltan ajustar algunas cosas, pero sigue siendo un camino largo, pero muy, muy entretenido y muy con muchas sorpresas y muy, muy interesante, la verdad. ¿Y ya algunos de estos poetas que empezaste a traducir ya los conocías o llegaron recién a ti? Conocí algunos de los que traduje, los que seleccionó Trevor para la edición de ustedes para Gestos, había traducido casi todos. Con el que más había tenido contacto es con Greg O'Brien, porque había participado en un proyecto que hicieron ellos en tipo 2000 y algo sobre las Kermadec. Y fue un viaje que hicieron a la falla geológica esa que está en el medio del Pacífico con varios artistas más.
en los cuales los artistas, algunos plásticos y algunos, Greg O'Brien hace las dos cosas, es artista plástico y también escribe, em, volvieron con una serie de escritos y de obras que después exhibieron en Nueva Zelanda y en Chile con el convenio que tenían por el viaje este de investigación. Así que lo conocía yo a Greg, también lo conocía porque la Universidad de Tejer en Ahuaca, de Victoria University of Wellington, tiene un centro de traducción, más que nada centro de traducción literaria, al cual yo me sumé cuando empecé a trabajar en la universidad, que fue en 2007, y una de mis muy amigas, colegas con las cuales hicimos esas tres compilaciones de estudios críticos de policial, Jean Anderson, que fue la fundadora, lo conoce, así que en círculos nos hemos cruzado algunas veces, más que nada con Greg. Pero para mí lo más interesante y sorprendente fue la apertura del panorama de otro montón de, vos nombrabas a Chris Tees nada, hay un montón de otros poetas que no hubiera conocido si no hubiera sido em, por la generosa, el generoso llamado de Trevor para participar de la antología. Eh, pues me alegra mucho pues que se haya dado esa alianza, porque pues ahorita quería también Mm. preguntarle a Trevor acerca de eso, cómo conoció a los poetas que nos vino a compartir ahorita en Gestos y cuál fue tu criterio de selección para compartirlo, pensando en que, pues, que somos un público latinoamericano, que tienes experiencia en Latinoamérica. Eh, sí, cuáles fueron los elementos que hicieron que tú decidieras compartirnos, seleccionar estos poetas para este espacio, para esta franja. Sí, bueno, los 6 poetas que participan en este evento de gestos son parte de la antología más grande, ¿no? Pero las elecciones se basan en los mismos principios. Eh, Podríamos decir que bueno, los hilos comunes son sus diferencias, es decir, la diversidad, ¿no? Es lo que me interesa. Y aquí en Nueva Zelanda ahora mismo hay mucha diversidad en la poesía, hay muchas voces muy interesantes. Ah, sí, para mí era muy importante seleccionar gente o poetas o voces que anteriormente no han tenido la oportunidad, ¿no? No sé si hay algo específico que resonará con latinoamericano, no sé. Quería uh, demostrar, no sé, qué rico es la poesía. ¿Qué más? Los poetas, los 6 poetas son ahora mismo en la cima de su carrera. Están trabajando mucho para promocionar la poesía fuera del país. Por ejemplo, Tusiata Avia acaba de volver del Festival de Medellín, ¿no? Y Christie's es, ¿cómo se dice? Poet laureate. Eh, es Um, una figura que se elige una vez al año y tiene una beca y va por el mundo haciendo, tiene residencias en distintos lugares y parte del trabajo del Poet Laureate es promocionar eh, sobre todo la poesía neozelandesa en otros foros, ¿no? Em, muchos de ellos además son performers también, ¿no? Entonces, nada, se combinan unas disciplinas muy interesantes.
Sí, la mayoría son Sí, interdisciplinarios. sí. Desde luego, tu Sabia Um, no sé si es más performer, que es impresionante. No sé si la han visto en vivo, es increíble. Pero ahorita pensaba también en Gregory sí, O'Brien, sí. que Gregory Y, O'Brien, pues además de ser pintor y ser sí, poeta, también tiene una experiencia latinoamericana importante, ¿no? Que se refleja mucho en su poesía. Y, y tiene un vínculo muy importante con Chile. Hace un montón de años tiene eso, tiene lazos muy forjados. Bueno, en su poesía también se nota la influencia de Neruda bastante, pero más allá de eso, tiene unos vínculos importantes con Chile, en donde ha estado haciendo un montón de cuestiones distintas, no solo de poesía, sino también exhibiendo su costado artístico, ¿no? Su costado de pintor y de ilustrador. Es uno de esos artistas completos, completos, además de que es amoroso como persona. sí, sí. Entonces, soy Sí, es que verás sus poemas en gestos, am, am, ¿cómo se dice? Son ambientales en Chile, ¿no? Y sí, porque de hecho, ha escrito un pequeño libro de poesía también que se llama Citizen of Santiago. Y como Carolina ha dicho que es influido por Pablo Neruda. Ha escrito muchas odas, por ejemplo. Um, ah, pero sí, aparte de eso, no sé si hay algo. Bueno, Linley Admeris tiene la palabra spine dos veces en un poema, pero no, estaba buscando poemas que, ah, que pudieran interesar, entretener o desafiar los lectores, ¿no? Como la gran poesía puede hacer. Total. Eh, Bastante. Y eso es muy bello pues de entrar en contacto con poetas, pues que, digamos, vienen de lugares pues tan distintos pues, y de historias tan distintas, que en últimas, sí, uno se puede relacionar muy profundamente. Como les contaba antes de empezar, que para mí conocer a Chris Thies fue como leerme a mí mismo. Entonces fue, sí, como un poeta, pues sí, que desde una experiencia pues como muy personal tiene esa capacidad de convertirlo en algo colectivo, ¿no? En algo universal. Y de pronto ahí ya podemos entrar un poco más al tema de la traducción, ¿sí? Como esa labor de traductora, como esa labor sí, de por convertir, suerte, sí, por, perdón. por suerte, em, es interesante, Trevor, partiendo, digamos, del proyecto más grande, que hay bastantes más poetas, Trevor evidentemente tuvo la astucia de elegirnos, porque hay otra traductora con la cual él trabajó también, evidentemente pudo leer entre líneas y repartió a los poetas de la manera que mejor calzaban con cada una de nosotras. Fue y sigue siendo, digamos, un proyecto bastante colaborativo. Pasamos por varias fases. Primero hacemos una traducción, digamos, literal, y después la vamos acomodando. Yo tengo un lector que no lee inglés para revisar algunas cuestiones de forma y de sonido, y Trevor tiene otro séquito de lectores anónimos que vuelven con un montón de comentarios, y después terminamos Trevor y yo de refinar, digamos, la versión definitiva, que ya sabemos que versiones definitivas no existen, digamos, con la que estamos más contentos. Em, Siempre desde el principio, yo por lo menos tuve en claro dos cosas. Uno, que siempre es más fácil. Recordarás que Borges dice que los traductores de las Mil y una noches
Yes. traducen contra, el uno contra el otro. Yo tuve la suerte de que, salvo en casos muy puntuales, no había traducciones previas. Entonces, abrimos, digamos, el camino de la mano de Trevor un poco por primera vez, lo cual también es bastante liberador porque no tenemos las restricciones de no querer reflejar lo que otro tradujo. Y lo otro que por lo menos desde mi punto de vista estaba claro es que yo hacía bastante hincapié y sigo haciendo bastante hincapié en la no peninsularidad de las traducciones, lo cual es muy fácil con algunos poetas que son menos, con el léxico que es menos idiomático, no hay ningún problema, porque todos podemos leer en ese español neutro que no significa demasiado. Pero la mayoría de los poemas que Trevor, con los que Trevor me apuntó, porque algunas veces parecía un desafío personal. Intentamos mantener lo que para mí sería más natural, que es irnos la latinoamericanización versus la peninsularidad, digamos, de la lengua. Pero después, a partir de ahí, cada poema es una experiencia en sí misma y un proyecto, digamos, en sí mismo. Así que no sé si aplicamos, bueno, la regla también es siempre intentar reflejar las peculiaridades de la poesía de cada uno. Vas a ver que algunos son bastante más tradicionales en el uso de la lengua y otros son bastante reaccionarios. Entonces intentamos captar, digamos, esa manera em, de desafiar el inglés como lengua franca, digamos, por ejemplo, en Tusiata Avia o en Ginny Baker. Entonces, eso tratamos de mantenerlo, aunque fuese incómoda la lectura en español. Pero bueno, ya te digo, cada poema fue una excursión distinta, ¿no? Con algunos te rompes la cabeza por una palabra y con otros, ay, yo no hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido a Trevor del otro lado o para ir a preguntar a los poetas qué hacemos con esto o para darme un contexto un poco mayor, porque yo conozco hasta cierto punto, pero en realidad el que está en el driving seat, como le dicen, el que maneja el asunto es el señor editor. Así que nada, por suerte, trabajando siempre juntos, ¿no? Que es lo que hace que la mayoría haya quedado bastante bien desde nuestro punto de vista, por lo menos. Mm, eso me lleva, pues ahorita que mencionabas a Gine Meona Baker, pues te quería preguntar específicamente acerca de ella, a los dos, ¿no? Cómo es este uso del dialecto nativo. Es maorí, ¿cierto? Claro, sí, Eh, sí. qué Ah, pena. Eh, sí que es la lengua maorí y se ve la influencia del tereo maorí en el inglés y en la manera, además, postcolonial, digamos, de chocar con el uso del inglés, eh, que es una forma cultura o política, digamos, de hacer poesía también, ¿no? Entonces, en esos aspectos, no uso de mayúsculas, no uso de puntuación, el uso de inglés que puede parecer forzado, pero viene particularmente de su postura. En eso fuimos bastante cuidadosos, ¿no? Creo, Trevor. Claro, claro, porque a menudo los poetas maorí o de la Pacífica están utilizando su propio idioma, ¿no? Como un punto eh, político, ¿no? Ujú, ujú. Están intentando decir algo por usar. Entonces, hemos decidido, por ejemplo, no traducir las palabras, porque así lo querían. Um, y sí, um,
ella tiene una manera actuar también. La mayoría de esas pues son muy buenas performers. Oradoras y tienen el peso de la palabra y la rima y el ritmo Claro. son particularmente importantes. Eh, Más allá de que sea obvio para la poesía que todos lo son, digamos, pero se nota la diferencia cuando se las lee y definitivamente cuando se las escucha, ¿no? Y en el caso, pues Trevor, tú has estudiado lengua española y has vivido en territorios en donde el castellano es la lengua principal. ¿Pensaste pues como la traducibilidad de esta poesía a la hora de elegir los poetas que iban a ser traducidos? Sí, sí. Quería mostrar lo que es único de la poesía neozelandesa, pero a veces es casi imposible traducir. Y tenía la suerte de conocer a una colega de Carolinas, Dr. Jane Anderson, y ella era el cofundador, ¿no? Y directora de muchos años El um, Centro de Traducción Literaria uh, del... sí, sí. Y yeah, una vez me dijo que a veces tienes que abandonar un poema porque va a perder demasiado. Y, y es verdad, tenía que abandonar varios poemas porque cuando, cuando, ¿cómo se dice? Cuando pierden su poder, ¿no? Por destraducción, como por ejemplo el ritmo o rima o la ambigüedad, um, uh, no tienen su poder y entonces es mejor elegir otro poema, creo. Um, y, sí, sí. Bueno, continuando con nuestro diálogo, pues quisiera hablar como de las particularidades que tiene esta franja de poesía, que es a través de la virtualidad. Y pues también gracias a la virtualidad es que podemos realizar y entrar en contacto con estas personas, con estos poetas que pues que definitivamente pues, no podríamos conectar con ellos de otra manera. Pero entonces quisiera preguntarte, Trevor, como qué desafíos piensas que existen en una franja de este estilo o comunicar la poesía a través, pues sí, a través de los medios virtuales. Bueno, es que hoy en día es lo que es más común, ¿no? Y es muy importante para facilitar diálogos, ¿no? Como esto, estoy aprendiendo mucho y ojalá a través de este proyecto mucha gente van a conocer poesía que antes no conocían. Y, pero bueno, yo ah, tengo 55 años, yo puedo recordar una época antes de toda la tecnología. Los teléfonos Y se discaban entonces, con la rueda. ¿cómo? Los teléfonos se discaban con la ruedita. Exactamente, sí. Con todo respeto. Um,
Sí, pero no, es algo muy interesante. Estoy un poco troglodita, ¿no? Que no, no sé muy bien utilizarlo, pero Mm. veo a través de este ejercicio que tiene un valor, sí. Y bueno, Mm. no sé. Y para reforzar lo que dice Trevor, lo que hacen ustedes en particular es lo más importante, digamos, porque por un lado utilizan las redes sociales y la cuestión virtual para diseminar la palabra, pero también hay imagen y hay sonido y hay entrevistas con la gente, digamos, y este tipo de acceso no lo tendríamos si no utilizaran los medios, ¿no? Los medios que tenemos a mano, digamos, hoy día. Si tenemos que esperar a ver a alguien en persona, todo esto no pasa. Con lo cual, Claro, claro, eso es. Y se puede actuar como un puente, ¿no? Cultural. sí, Y está la bien, cuestión- como has dicho antes, Juan, que a veces hay que escuchar o ver el mm, poeta para entender mejor qué está haciendo, creo. sí, lo bueno Que, de gestos es que no se quedan solo en la palabra impresa, que es muy importante también para diseminar, sino que también intentan incorporar otros medios, ¿no? Em, mm, Sí, total. otros soportes, plataformas soporte y demás, claro. Mm, Sí, también como ese vínculo que se hace con, pues no, como casi todos los poetas que participan son súper interdisciplinares, como esa mm, invitación que se hace a los poetas de no solamente leer, sino como que poder de sí. alguna otra manera comunicar su corporalidad a través de lo virtual, siento que hace Sí, la pues que sea muy lectura, especial. la lectura en voz alta del dueño, digamos, del poeta, leyendo su propio poema es invaluable, digamos. Y si no tuviéramos estas plataformas, todo eso se pierde porque no tenemos acceso, ni siquiera en Nueva Zelanda, pensando en los poetas, uno no tiene acceso, digamos, a eso todos los días. Así que sirve para todos, ¿no? Ahorita que Trevor ponía el tema del puente, Mm. eh, me gustaría preguntarles acerca, pues sí, como de qué influencia de poesía latinoamericana existe en Nueva Zelanda, o sea, si se leen, no sé si poetas contemporáneos, poetas más clásicos, pero ha habido intercambio, digamos, en términos, pues, unilaterales, ha llegado poesía latinoamericana. sí, no sé si contemporáneos, hay los clásicos como Neruda, por ejemplo, Lorca. Yo he leído en traducción desde hace muchos años. Y a mí me interesa obviamente mucho en la poesía, pero no, contemporáneo, no tanto. Bueno, Carolina a lo mejor sabe más de eso, pero es lo que después de este proyecto voy a empezar a traducir am, al inglés, ¿no? Porque me interesa y creo que puedo hacerlo, pero no, me gustaría ver más poesía contemporánea de España, de Latinoamérica. Pero Carolina, ¿sabe más de eso? No, en realidad estoy de acuerdo con vos. Vieron que la poesía es, lamentablemente para unos, predicamos a los convertidos, como dicen en inglés, ¿no? Es un nicho bastante peculiar. Lo que sí se ve en Nueva Zelanda, que en realidad está muy bueno, es que hay varios festivales de literatura y dentro de esos festivales de literatura hay de poesía. Y hay dos muy importantes, el de Auckland y el de Wellington, y como muchas veces compiten, terminamos ganando, digamos, los asistentes porque intentan traer a figuras importantes. Y una de las cosas que se está viendo bastante en el mundo, y me imagino que ustedes estarán al tanto de eso, es
la resignificación de la literatura latinoamericana, sobre todo hispanoamericana en general, pero latinoamericana en particular, con muchas, sobre todo muchas voces femeninas jóvenes de generaciones que han sido dejadas de lado por el famoso boom latinoamericano y todo esto. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvo Mariana Enríquez, la otra interdisciplinaria escritora argentina, entrevistada además por, no sé si lo pronuncio bien, Trev Taji Tibble, una Ujú. poeta Mm. eh, pacífico neozelandesa, joven, de las que están, de las que fueron seleccionadas por Trevor para esta gran antología que él está armando. Y es súper interesante porque es una chica, la entrevistadora, digamos, la poeta esta neozelandesa es joven, de una camada, digamos, establecida, pero de esas voces jóvenes y bastante disidentes, dando la bienvenida cultural a una escritora como Mariana Enríquez. Entonces sí que se ven como pockets, ¿no? Como paquetitos, Mm. digamos, de diseminación. Nunca son suficientes, pero bueno, siempre por algo se empieza. Em, sí, pero Sí, hay y comunidades. creo que los festivales como lo de Medellín Mm, son importantes porque, bueno, la otra traductora, Saray Torres de Redel, era cofundador de este festival. Entonces tenemos conexiones y cada vez que un poeta neozelandés va a Medellín, van a aprender un poco más, ¿no? Y ojalá va a difundir así. Claro, no, ese sí. intercambio es muy importante porque también pues yo he sentido que cuando una poesía se queda mucho en lo local, la voz se enquista mucho. Y Ujú, entonces siempre pasa aquí cuando llegan, sí, poetas de México, de Argentina, por ejemplo, estos poetas neozelandeses, llegan y traen una voz, una forma, un estilo, una cosa que, pues, que está completamente liberada de las influencias mutuas que suceden dentro de lo local. Y eso, uff, yo siento que eso, regenerando el ambiente y se van ventilando un montón de cosas y se... Nada, está bueno. sí, total. Por eso es que yo estoy muy agradecido pues, de que exista esta franja y Mm. de que, pues, que ustedes hayan participado con tanta generosidad porque es un aliento muy grande, de verdad, a la escena literaria colombiana. Ujú. Esto es, de verdad, llegar a estos poetas es una cosa que no se suele tener la oportunidad, sí, encontrarlos traducidos y pues es un regalo muy grande el que ustedes nos han brindado y eso es una cosa que, pues que muchos y ojalá Esta cada día iniciativa de más. Trevor, iniciativa de Trevor, porque las antologías que hay tampoco son tan amplias ni tan abarcadoras, digamos, así que gracias también por incluirme en el proyecto, Trevor. Es un placer. Gracias a ti. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando nuestro conversatorio y les invitaría a que, pues de pronto, no sé, nos invitaran a conocer un poeta que a ustedes les llame particularmente la atención de esta franja, alguien que los emocione. Yo sé que elegir es muy difícil, pero pues sí, si les nace como hacer una invitación particular, sería bello. A mí me gustaron varios y por diferentes motivos. Por supuesto, Ginemoana Baker y Tusia Tavia me mueven, digamos, por distintas avenidas. Creo de todas maneras que si confiamos en la selección de Trevor, cualquiera que elijamos, no nos vamos a equivocar con ninguno. Em, Vos ya veo que tenés tu preferido, Pues sí. o bueno, el que vas a seguir investigando ahora, a ver qué más produce después de este año que tuvo como Poet Laureate Chris Thies. Em, pero ya te digo, cualquiera de los seleccionados va a ser una buena apuesta, porque son todos distintos y además diferentes de lo que estamos acostumbrados a leer si tenemos lecturas latinoamericanas. Así que todos son una, em,
una buena opción. Eh, Trevor es como elegir un hijo preferido, ¿no? sí, no, fue una mala pregunta, me acabo de dar cuenta. Ah, No entendí. eh, 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 Preguntaba Juan si podías recomendar uno de los poetas que seleccionaste para esta edición de Gestos. Y yo digo que es como elegir entre cuál es tu hijo preferido. Sí, es difícil porque con la antología más grande hay 36 poetas Mm. y la verdad es que podría seleccionar otros 36 poetas y tener un libro creíble de poesía neozelandesa. Es casi una tarea imposible, pero hay que hacer esas decisiones, ¿no? Mm, Um, en el principio quería hacer algo muy contemporáneo. Ahora tenemos un editorial, bueno, varios que les interesa y están buscando saber más de, bueno, la historia de la poesía del siglo XX y XXI. A lo mejor vamos a cambiarlo un poco, pero lo que quería demostrar o mostrar es poesía muy contemporánea de Nueva Zelanda. Pero bueno, los 6 que participan son muy especiales. Ah, no sé, me encanta todo. Mm. Uno para cada día de la semana y descansas el domingo. Ahí está. está perfecto así. No, pues va a ser, qué pena es que me tocó conectar el computador. Entonces estoy moviendo. Ahí va. No, pues evidentemente eso va a ser una gran franja. Estamos muy felices, de verdad, infinitamente agradecidos. Celebramos pues, con todo el corazón, sí, lo que ya les decía, su generosidad, su amistad. Y pues muchas gracias también por este diálogo. Esperamos que nada, que se siga dando, que tengamos mucha más poesía que comunicar, pues porque nos hace mucho bien Ujú. conocer el mundo a través de ella, conocerse uno mismo a través de ella, a través de tantas voces tan distantes a veces, es un regalo gigante que tenemos. Entonces, quisiera nada, darle muchas gracias, Carolina, Trevor, A ¿verdad? ustedes No nos queda y que gratitud. siga como promete el Muchas proyecto. gracias. Sí, Decimos, Muchísimas sí, gracias. es un placer y bueno, nos vemos en Colombia. Voy a, voy a ir algún día. eso, muy bienvenido. Acá muy Genial. bienvenido, todo lo que necesiten, a la orden. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Listo.